Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo video del canal de hidráulica de tuberías. En esta oportunidad vamos a realizar el cálculo hidráulico de conducciones a gravedad con sección parcialmente llena para saneamiento. Mi nombre es Juan José Suárez y te invito a que sigas el video completamente. Vamos a introducir primero algunas definiciones o algunos puntos importantes. Con respecto a las conducciones parcialmente llenas, debemos de aclarar que para los colectores a gravedad en las instalaciones de saneamiento de aguas residuales o también de aguas de lluvia, el dimensionamiento se hace en un tirante o un calado que esté entre el 50% a 75% de su capacidad hidráulica. Si bien con respecto a las pendientes sabemos que estas deben de oscilar entre 1 a 4%, no recomendamos pendientes inferiores al 1.5%. Respecto a las velocidades, debemos dar cumplimiento a los criterios que nos indican que estas deben de estar entre 0.6 a 2.5 con la finalidad pues de evitar la decantación de sólidos que transporte el agua, pero tampoco no debe ser superior a 2.5, con lo cual se puede generar pues un fenómeno de abrasión en las paredes de la tubería. También debemos tener en cuenta que para mantener grasa en suspensión necesitamos una velocidad de al menos de 2 metros por segundo. Entonces son varios criterios que debemos de considerar todas estas teniendo claro nuestro fluido que tenemos en esta conducción que va a operar parcialmente llena. También es importante aclarar que cuando transportemos únicamente agua de lluvia, se pueden pues operar a sección llena y vamos a mantener pues el resto de los parámetros iguales. Con respecto a las ecuaciones de cálculo, normalmente pues para una conducción a lámina libre por gravedad se utiliza la ecuación de Manning. Sin embargo, para este caso y para los casos de saneamiento donde el agua es residual, donde el agua es de desagüe y que tienen componentes donde intervienen factores específicos que no se presentan normalmente en las aguas limpias, como son los depósitos sobre el fondo, las paredes de los conductos, los pozos de registro y un gran número de juntas. Eso hace que nosotros no utilicemos la ecuación de Manning, sino que utilicemos la ecuación de Prank-Kulebrock, cuya fórmula la tenemos aquí, que es igual, indica, ¿no?, que la velocidad es igual a menos 2 veces la raíz de 2 veces la gravedad por el diámetro y por la pérdida de carga, por el logaritmo de la rugosidad absoluta dividido entre 3.71 veces el diámetro interior más 2.5 multiplicado pues por la viscosidad, 2.51 multiplicado por la viscosidad cinemática dividido entre el diámetro interior por la raíz de 2 veces la gravedad, el diámetro interior y la pérdida de carga. Entonces, en esta expresión nosotros claramente podemos ver que introducimos o consideramos variables que básicamente dependen del diámetro interior, van a depender también de la viscosidad y esto hace depender también pues de la temperatura, y que de acuerdo a algunas tablas ya nosotros vamos a tener valores predeterminados de, por ejemplo, la rugosidad de acuerdo al material que vamos a considerar y la viscosidad de acuerdo al fluido y la temperatura que nosotros vamos a considerar. En tal sentido vamos a ver que esta fórmula se puede reducir y se va a optimizar. Es también importante tener en cuenta que la expresión anterior de Prank-Kulebrock
requiere hacerles correcciones o ajustes, y dentro de las correcciones o ajustes más importantes están las realizadas por Torman y Frank. Y esto me permite determinar relaciones entre velocidades y caudales y con las alturas de las láminas libres, siempre y cuando pues las conducciones sean circulares y esté a sección parcialmente lleno, ¿no? Entonces Torman y Frank establecieron expresiones que son coeficientes de corrección que se aplican directamente a la ecuación de Frank-Kulebrock, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros un coeficiente W que relaciona básicamente la velocidad del agua en una sección parcialmente llena con la velocidad a sección llena, y esto es equivalente a una expresión basada en senos y ángulos. Básicamente el ángulo lo vemos en esta figura, un 2 beta, que es justamente el ángulo del recorrido hasta donde me da el calado, pues, o tirante de agua en la tubería, ¿no? Entonces, tanto para el cálculo del coeficiente W como para el cálculo del coeficiente Q, que relaciona el caudal a sección parcialmente llena con el caudal a sección llena, y que también tiene expresiones basadas en el ángulo central, nosotros vamos a ver ahora en un ejemplo estas tablas ya tabuladas. Ya tenemos los valores de corrección dependiendo también de las velocidades y los caudales que nosotros vamos a tener, ¿no? Como dato importante tenemos que los valores de la viscosidad del agua para aguas residuales es 1.31 por 10 a la 6 metros cuadrados por segundo, y para aguas pluviales es 1.24 por 10 a la 6. Y que la rugosidad para conducciones plásticas, en donde nosotros podemos elegir entre PVC o polietileno, tiene un valor de 0.15 milímetros y 0.10 si es que el agua es pluvial, ¿no? Entonces 0.15 si es que el agua es residual. Muy bien. De todo lo que hemos visto, nos vamos a entender ahora estas ecuaciones de Frank-Kulebrock y los ajustes de Torman y Frank a través de un ejemplo, ¿no? En este apartado nosotros vamos a considerar un tramo A de 40 metros de longitud y que tiene pues una cota sobre un plano de referencia de 1.65. Acá es donde nosotros ingresamos la cota inicial y la cota final. El programa calcula automáticamente la pendiente, ¿no? Basado justamente pues en una tangente, ¿no? De la diferencia de alturas entre la longitud, vamos a calcular la pendiente. Esta hoja de cálculo yo la voy a compartir para los que se suscriban al canal, totalmente gratis. Como siempre suscribo yo o comparto mis hojas de cálculo, pero esta vez solamente voy a compartir esta hoja de cálculo a quienes se suscriban y lo soliciten, ¿no? Muy bien, en esta primera parte lo que hacemos es el cálculo de la pendiente, muy sencillo en realidad, que es una resta de estos dos valores y una división. Pero luego nosotros vamos a ir estableciendo el cálculo del diámetro de la tubería, ¿no? Entonces para esto, si seguimos con el ejemplo, vamos a tener un caudal a transportar de 470 litros por segundo. Y en esta oportunidad vamos a probar con una tubería estructurada de HDP de doble pared con perfil rectangular hueco tipo A2 de la norma NTP ISO 21138, ¿no? Como ejemplo vamos a considerar el diámetro 500 milímetros, pero tengo que indicarles que esta tubería se fabrica desde los 400 milímetros hasta los 1500 milímetros. Hay fabricante en Perú, la empresa se llama Sidelsa, y es de donde yo he sustraído los valores de sus catálogos. Con respecto al valor del diámetro nominal, es el mismo que el diámetro interior. Por lo tanto, en mi Excel, por ejemplo, yo ingreso mi tramo A, mi distancia del tramo, el material de la tubería, el diámetro nominal, que es 500, el diámetro interior de la tubería, que también es 500, la pendiente que ya fue previamente calculada,
Y el programa me pide también que ingrese el caudal de cálculo, que es 470 según lo que he requerido acá. Ingreso también como valor la rugosidad, que habíamos dicho que para tuberías plásticas es 0.15 milímetros, y la viscosidad del fluido, por ser un agua residual, de 1.31. De esta manera, si nosotros analizamos el reporte que me va a mostrar la hoja de cálculo, que al final se las voy a mostrar, vamos a observar que como mensaje o como observación me dice que debo de aumentar el diámetro del tubo. ¿Por qué? Porque mientras que el caudal transportado debe ser de 470, el caudal a sección llena sería 401, entonces no llegaría ni siquiera llevando a sección llena. Pero recordemos que en la parte teórica habíamos indicado que estas tuberías deben de establecer un calado entre 50 y 75%. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de incrementar el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, si yo incremento un diámetro nominal, es decir, me voy desde el diámetro 500 al diámetro 600, que también tiene un diámetro interior de 600, e introduzco los valores, fíjate que ahora el caudal a sección llena sería de 647, que es mayor a 470. Con lo cual, para este nuevo supuesto, yo podría indicar que este diámetro sería suficiente. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir ahora aplicando las correcciones que habíamos comentado, que es la de Norman y Frank. Para lo cual, ¿no? Si yo utilizo estas expresiones de Norman y Frank, donde intervienen otros parámetros como la velocidad a sección llena y la relación de caudales, yo voy a ver, según mi hoja, que la velocidad a sección llena es de 2.29. Ojo que lo que van a ver en la hoja de cálculo con color celeste, o verde, perdón, son valores que el programa calcula, mientras que lo que está en blanco son lo que yo debo de ingresar, ¿no? Entonces, el programa me ha calculado la velocidad a sección llena, me ha calculado para esta velocidad a sección llena la relación que hay entre los caudales, la sección llena y parcialmente. El tirante todavía no lo calcula y tampoco no me calcula todavía la velocidad en la sección parcial. Entonces, lo que yo debo de hacer es que este valor que ya me calculó el programa, que es la relación entre los caudales, que es 0.726, debo de ingresar a mi tabla de Torman y Frank, que lo vamos a ver ahora. Entonces, en esta tabla, si yo veo ese valor de 0.726, veo que no encuentro un valor exacto, pero yo debo de interpolar entre 720 y 730 para obtener la relación H entre D o tirante diámetro y la relación de velocidades. Entonces, haciendo esa interpolación, yo voy a obtener una relación tirante diámetro de 0.644 y el programa automáticamente me va a calcular el valor de la altura de la lámina de agua. Para esto también debo de ingresar la relación de velocidades, que es 1.07, y el programa me va a calcular la velocidad a sección parcial. Muy bien, de esta manera nosotros hemos podido establecer los diámetros que van a cumplir con esa instalación. Entonces, esta es la hoja de cálculo que yo tengo, en donde fíjate que se ingresa el tramo, habíamos ingresado la altura inicial, la altura final, la longitud, y me calcula la pendiente. Y luego, aquí en la parte de abajo, lo que yo hago es, el programa encuentra el tramo que había ingresado, la distancia, el material, ingreso el diámetro. Por ejemplo, si acá yo ingreso 500, y de 500 el programa me calculaba esto. El caudal era 470, yo ingresaba el valor de la rugosidad y de la viscosidad, y el programa me calculaba, fíjate que todo lo que está con color celeste, el programa lo calcula, 401,479 es menor a 470, con lo cual me dice que aumente el diámetro y esto me calcula, ¿no? Esto es lo que habíamos visto. Entonces, si nosotros incrementamos el diámetro a 600, y aquí también a 600,
Fíjate que ahora ya no tengo la observación porque el caudal a sección Y es 647,39 y el caudal que yo necesito transportar es 470. Luego aquí es donde nosotros ingresamos, acuérdate, ingresamos el valor de que habíamos indicado, que era el 0.726 y ingresamos el valor de 0.644 que era producto de la interpolación que hacíamos, porque aquí está la tabla, fíjate, aquí está la tabla, y nosotros podríamos hacer la interpolación. El programa calcula el tirante. Ingresamos también el tema de la relación de velocidades de esta tabulación, ¿no? De esta tabulación también ingresamos el tema de las velocidades, ¿no? Y el programa calculaba la velocidad en la sección a sección parcialmente llena. Entonces con esto nosotros hemos utilizado una ecuación que es la de Pran-Kulebrock, que sí me considera aspectos importantes en una instalación de saneamiento de agua residual, como son pues los depósitos de fondo, la interacción con las paredes del tubo, los pozos de registro, las uniones que hay, y que no toma en cuenta, por ejemplo, la ecuación de Manning al momento de hacer el cálculo, ya que supone la ecuación de Manning que se está tratando con agua limpia. Entonces no considera. Entonces yo recomiendo utilizar esta ecuación cuando nosotros tengamos que evaluar un sistema de abastecimiento o de desagüe o de agua residual por gravedad. Como conclusión final, nosotros esta columna, que es la H entre D, es justamente el porcentaje de calado que tiene la tubería. 0.644 significa 64.4%, que cumple con lo que habíamos indicado en la teoría, que el calado debe de estar entre el 50% al 75% del diámetro de la tubería. Entonces con esto nosotros vemos que está cumpliendo tanto la relación tirante-diámetro, la velocidad también, la velocidad que debe de tener, ¿no? A sección parcialmente llena 2.45, cuando habíamos dicho que deberíamos estar entre 0.6 a 2.5. Entonces, de esta manera, nosotros hemos utilizado la ecuación de Pran-Kulebrock con su corrección a través de las fórmulas de Thorman y Frank para el cálculo de una red o de un abastecimiento por saneamiento en gravedad de agua residual, utilizando las tuberías estructuradas de polietileno de doble pared que fabrica pues en Perú la empresa Sidelsa. Bien, no te olvides, esta hoja de cálculo solo se va a compartir a los que se suscriban y luego que me envíen el correo de la suscripción puedan solicitar la hoja de cálculo y con gusto se los voy a compartir. Listo, muchas gracias. Se despide ustedes el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías.